El destete: dos prácticas opuestas, en el ganado lechero y de carne. El destete se ha convertido en estrategia de producción ganadera en varios países. Por favor, si te gusta este tipo de videos, suscríbete al canal y dale al botón de me gusta. Para llevar a cabo de la forma correcta el destete de terneros, es indispensable conocer las características del suelo de la región y el clima. Otro factor que no hay que dejar de lado es que se debe saber cuál es la especialización, ya sea producción de carne o leche. En el mundo ganadero, existen diferentes tipos de ganado. De acuerdo a este tipo se realiza el destete. En el ganado especializado en la producción de leche, el destete generalmente se realiza a los 3 días después del nacimiento. Posteriormente los terneros son alimentados con leche de vaca en baldes o teteros. Los terneros los primeros 3 días de vida consumen el calostro de la vaca madre, la cual es indispensable debido a los nutrientes que les aporta y ayuda para que puedan sobrevivir y resistir después de realizada la separación de la madre. En el ganado especializado en la producción de carne, los terneros pueden dejar con las vacas hasta un lapso de 8 meses. Durante este tiempo, la vaca alimenta directamente a los terneros. Aproximadamente el 89% del ganado CU es productor de carne, razón por la cual el ternero se deja hasta 8 meses con la vaca madre, posteriormente se les retira. Los tiempos están definidos de acuerdo al propósito de la ganadería. Por ejemplo, en las vacas lecheras el fin es obtener la mayor cantidad de leche, y en el cárnico es la obtención de la mayor cantidad de carne de buena calidad, en el menor tiempo posible. Sin embargo, el destete puede variar de 1 a 2 meses, dependiendo de la raza vacuna. La influencia del medio ambiente. Indiferentemente del propósito de la ganadería, al establecer por primera vez una ganadería, debe tomarse en cuenta los factores climáticos de la zona, con el fin de obtener los mejores beneficios económicos y practicar el adecuado destete de los terneros. Las ganaderías lecheras predominan en zonas frías y templadas. Generalmente se practica la ganadería intensiva. En estas regiones generalmente el destete se realiza a los 3 días después del nacimiento de las crías. Las ganaderías lecheras tropicales se localizan en tierras calientes, zonas que se caracterizan por no tener manejos puntuales de los vacunos, por ser ganaderías extensivas, y que los pastos son escasos y de baja calidad. En las regiones tropicales, con el fin de obtener buenos resultados en la ganadería vacuna, se realizan inversiones en sistemas de pastos y forrajes mejorados para los ternos que han sido destetados, ya que además de la leche que se les suministra generalmente en teteros, se deben de alimentar con silo, henos, pastos y vitaminas para que logren la media ideal. Ganancia de peso diario del ternero. Para obtener los mejores rendimientos, se debe planificar los partos, tomando en cuenta la temporada de invierno y verano. En temporadas frías los forrajes no presentan adecuada composición, debido a que las duraciones de los días son más cortos, nublados y la presencia del rocío en la mañana, y los pastos contienen bastante proporción de proteína, pero poca azúcar, razón por la cual no existe un buen balance. En la temporada de verano, los forrajes carecen de calidad, ya que presentan más celulosa en tejidos del tallo, debido a que los días son más largos en sequía, razón por la cual los pastos tienden a madurar rápido. La estrategia deberá ser suplementar con comida, no únicamente con pastos. El destete precoz de cuidado. Con el fin de aumentar la productividad, países ganaderos han recurrido a la práctica del destete precoz, que se ha convertido en una opción muy viable, que reduce contratiempos en la producción, ya que las vacas a las que se les retira rápido a los terneros, aumentan las posibilidades de quedar preñadas en la próxima temporada de crianza. Por lo tal el destete se realiza de forma precoz, aumenta la fertilidad de las vacas, y esto es debido a que cuando el ternero se aleja de la vaca, se reduce la supresión en los ovarios, por lo tal, la preñez se da de forma rápida. Algo a resaltar es que a los terneros se les debe garantizar alimento, concentrados, pasturas y leche de vaca. Podemos concluir que hay más ganancias cuando se realiza el destete de las crías, pero los hatos están condicionados a producir mejores y más alimento. Para realizar de forma correcta el destete de terneros, se debe tomar en cuenta el fin de la ganadería, la comida disponible y el medio ambiente.